2022. Queremos felicitarlo a todos en su aniversario, entiendo que el número 14. Que Dios me lo bendiga de parte de la primera iglesia bautista de Balboa. Es una alegría que nos hayan invitado para acompañarlo en tan importante ocasión como son sus 14 años de ministerio en esta comunidad. Y de verdad que le deseamos que el Señor le conceda muchos años más de vida, que ustedes tengan la lámpara encendida en esta iglesia hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y sabemos que ese es un evento que está muy cerca, y la iglesia del Señor ora en todas partes del mundo diciendo: Señor, ven. De manera, amados hermanos, que les reitero entonces mis felicitaciones. Le doy gracias al pastor Dimas Molina por la confianza de tenernos aquí en su púlpito, y a nuestro hermano Edgardo López también por hacer el contacto. Así que a todos, gracias. Es una responsabilidad grande estar detrás de un púlpito, y también por un tema de ética es todavía una responsabilidad extra cuando el púlpito es prestado. Así que queremos honrar al Señor y también edificar a la iglesia acá en Chorrera. Amados hermanos, yo les pido que me acompañen para que podamos orar y presentarnos al Señor, de manera que nosotros cumplamos dos propósitos en esta mañana. El primero es honrar al Señor, y el segundo, que el Señor me permita bajar vivo de aquí, de este púlpito, que podamos tener temor en nuestros corazones y buscar la gloria y la honra del Señor y no nuestra. Siempre le pedimos al Señor que nos permita bajar del púlpito por nuestros propios pies, porque de verdad que pararse en el púlpito de una iglesia y hablar en el nombre del Señor es una enorme responsabilidad. Y cada vez que el pastor Molina o cualquiera de los hermanos están detrás del púlpito, ellos están pendientes, como decía Jonathan Edwards, entre la vida y la muerte, porque eso debe causar temor. Pararse y hablar en nombre del Señor debe llenar el corazón de los hombres de mucho temor, y ese temor nos ayuda a estar enfocados en Cristo. Así que por favor me acompañan en oración. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más te damos gracias por este día tan especial. Es el día más esperado por tu iglesia en la semana, porque es el día que nos reunimos, Señor, como cuerpo tuyo, como iglesia local, con un único fin: honrarte, glorificarte, porque a ti solo te corresponde todo honor y toda gloria. Padre, gracias por la semana que pasó y esta que inicia. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y hacemos lo malo delante de ti todos los días. Con dolor y con vergüenza lo confesamos, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos que nos perdones. De manera, Padre, que nuestra adoración, nuestras oraciones, nuestras alabanzas suban a tu presencia, Señor, como olor fragante, sacrificio vivo. Gracias, Señor, una vez más por las puertas abiertas en esta iglesia local, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, sus vidas, sus luchas, las pruebas que enfrentan, las necesidades que puedan estar enfrentando también. Y te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que ellos vean tu mano poderosa en favor de ellos durante estos días, Señor, que traiga paz y bálsamo a sus corazones, que ellos puedan, Señor, estar enfocados en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ayúdame a mí también poder edificar a tu iglesia a través de tu palabra, y que yo pueda bajar por mis propios pies de este lugar, Señor. Y cuando terminemos todo, Señor, en este día, aquí en tu casa, cada uno de nosotros, cuando salga de este lugar, salgamos dispuestos y disponibles para seguir siendo testigos de Cristo a un mundo que está muerto en delitos y en pecado, Señor. Padre bueno, te pedimos esto
con la confianza que tenemos en ti, que tú siempre nos escuchas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y tú harás mucho mejor de lo que nosotros hemos pensado, hemos pedido, Señor, tú harás mucho mejor las cosas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, podemos sentarnos y yo le quiero invitar a que usted tenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 25, donde encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Me recomendaba el hermano Edgardo cuando conversó conmigo que, tomando en cuenta que ustedes están de aniversario del ministerio de esta iglesia, que traéramos un tema relacionado precisamente con la iglesia de Cristo. Y qué bendición más grande escuchar el estudio que hemos tenido por parte de nuestro hermano. Y de verdad que una sorpresa grande ver que están estudiando la Confesión de Londres. Digo una sorpresa porque no lo esperaba, y por ahí vino una confesión que el Señor nos permitió trabajar con ella hace ya un poco más de 10 años, y de verdad que estoy muy contento, no me lo esperaba, y le doy gracias al Señor por esta experiencia. Entonces, precisamente pensando en el tema de la iglesia de Cristo, me he propuesto entonces hablar sobre esta parábola conocida como la parábola de las 10 vírgenes, que tiene que ver precisamente con nosotros, la iglesia de Cristo. Y nuestro Señor va a abordar este tema, luego que Él, desde el capítulo 24, para no extenderlo mucho más atrás en otro capítulo, Él empieza a responder a sus discípulos, porque ellos tenían una inquietud muy grande acerca de los últimos tiempos. Esa es la misma inquietud que nosotros tenemos siempre, que la iglesia ha llevado a través de los siglos, los últimos tiempos. ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo el Señor vendrá? ¿Cuándo terminará esta lucha que tenemos todos los días contra el pecado que mora en nosotros y contra el pecado que vemos en el mundo? ¿Cuándo finalmente acabará esto? Y esa pregunta inquietaba a los discípulos del Señor, y ellos les muestran en el capítulo 24 el templo de Jerusalén, y el Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra, que todo esto vendrá, y vendrán señales que avisarán o servirán de guía a la iglesia acerca de cómo serán los tiempos. Y Él empieza a hablar de que habrá pérdida del primer amor en la iglesia del Señor, entre muchos hermanos se enfriará su corazón, y Él empieza a hablar acerca de cómo serán los tiempos futuros. Por supuesto, mucho de lo que está en Mateo 24 se cumplió. Sin embargo, la iglesia sigue mirando y esperando en su corazón la venida del Señor. Luego Él va a hablar de esta parábola acerca de las 10 vírgenes. Y Él va a utilizar como metáfora o como figura el matrimonio. La unión entre un hombre y una mujer, la celebración que hay en el matrimonio entre los familiares de los que se casan, los amigos, los invitados, toda la celebración que conlleva un matrimonio. Yo estoy seguro, aquí hay mucho matrimonio, y hemos participado en mucha celebración de este evento, de ver la unión y la promesa que se hacen tanto hombre como mujer. Y hemos compartido con esa familia, ese nuevo matrimonio, esa nueva familia, y nos gozamos. El matrimonio en los tiempos de Cristo tenía algunas cosas interesantes que queremos observar en esta mañana. Entonces, el verso 1 del capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Bueno, aquí encontramos un indicio de cómo será la venida de Cristo. Él utiliza esta metáfora: el reino de los cielos, que tanto añoramos que se instale ya por siempre en la tierra. Dice el Señor Jesucristo: será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
¿qué encontramos aquí? En la boda judía, en esos tiempos, un matrimonio, la celebración de un matrimonio constaba de tres etapas. La primera etapa, ni siquiera los esposos habían nacido, los que se van a casar habían nacido. En la primera etapa, ni siquiera existían estas dos personas, el hombre y la mujer. Estaban sus padres y se relacionaban ya sea por oficio, por lugar de donde eran, y se ponían de acuerdo las dos familias, los dos padres, y se ponían de acuerdo y decían, bueno, si yo tengo un hijo varón y una hija, ¿qué te parece si los casamos a ellos? Para que ellos formen familia y la herencia tuya y mía ahora sean de tus hijos y de mis hijos. Entonces encontramos esta primera parte de un matrimonio judío. Primero se ponían de acuerdo los padres de ambas familias. Hoy no sucede así. Hoy llegan a la casa y nos dicen, papá, mamá, me voy a casar con tal persona, ¿no? Y uno dice, pero ¿estás seguro de lo que va a hacer? Sí. Y entonces empieza todo, ¿no? Al revés. Ahora tenemos que conocer a la muchacha o al muchacho, tenemos que conocer a los padres, a la familia, si es creyente, no es creyente. Ahora hacemos todo al revés. Pero en los tiempos, cuando el Señor está hablando de esta parábola, no sucedía así. Eran los padres, cuando incluso las criaturas no habían nacido, las que se ponían de acuerdo. Ellos dos, las dos familias se ponían de acuerdo. Esa era la primera parte. La segunda parte, mucho tiempo después, era cuando ya esta joven y este varón estaban en edad de casarse, que podían estar entre los 15 años, aproximadamente en el caso de ella, y en el caso del varón podía ser un poco más. La segunda etapa de un matrimonio en estos tiempos, en la cultura y en la religión judía, se hacía toda la celebración. Estaban las familias, estaban los novios, estaban los padres, estaba el rabino, quien oficializaba la ceremonia. Se hacían los votos y se casaban. Se casaban, se le daba la bendición y se casaban. Pero ¿sabe qué? Estaban ya casados, marido y mujer, esposo y esposa, pero no podían vivir juntos. Tendrían que esperar un año más. Pero ya eran esposos. La novia regresaba al hogar de sus padres y el novio al hogar de los suyos. Pero no se consumía el matrimonio. Muchos comentaristas bíblicos piensan que es en esta etapa, la segunda, cuando el ángel se le aparece a María y le anuncia el que lleva en su vientre al Mesías prometido. Así que muchos de estos historiadores y comentaristas bíblicos consideran que en esta segunda etapa, o la segunda parte del matrimonio judío, es cuando encontramos toda esa narración en Mateo y en Lucas de María recibiendo la noticia del mensajero del Señor que lleva en su vientre al Mesías prometido. Y ya ahora pueden saber un poco más quizás por qué José reacciona así. Porque él pensaba que algo había pasado con María, que cómo es posible que el matrimonio no se ha consumado, pero ella está esperando un bebé. Y esa es la lucha que él empieza a tener y él decide, usted conoce la historia, él decide irse para no difamar y no exponer a María al escarnio y quizás muy posiblemente a la muerte. Y el ángel del Señor se le aparece a José y le dice en sueño, no temas, la criatura, el bebé que lleva María es una obra del Espíritu Santo, es una obra del Señor, del Dios Todopoderoso, y es el Mesías prometido, y él ahora entiende y él recibe a María. Entonces, la segunda parte o etapa de la boda judía consistía en eso. Se celebraba la ceremonia, todo el mundo contento, pero el matrimonio no se consumía. No sucede así hoy en nuestro día, ¿no? Nos casamos y estamos por ahí saliendo de luna de miel inmediatamente, ya tenemos la maleta y todo preparada, no vamos. Pues no,
Esas son etapas. Y finalmente, la tercera etapa, que es ahora, donde el Señor se va a enfocar en esta enseñanza, consistía precisamente en la gran celebración. La boda judía podían durar mínimo 7 días, pero algunas llegaban a durar 14 días. Dependía de los recursos económicos de los padres, porque la celebración se podía extender, pero mínimo duraban 7 días. Dice el verso 2, habiendo dicho todo esto, dice el verso 2, que de estas vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y usted sabe que esto se refiere a la iglesia del Señor. Iglesias que procuran, como decía nuestro hermano durante la enseñanza, estar siempre pegado a la escritura, a la verdad. Y eso no significa que no habrá errores de parte nuestra, pero siempre buscamos ser lo más bíblico posible en todo lo que hacemos. No solamente en nuestra doctrina, sino que revisamos que nuestra doctrina también dirija nuestra conducta como cristianos y como iglesia. Entonces, en la tercera parte de la boda, hay una gran celebración. Está la novia con sus más íntimas amigas, que aquí son 10. Ellas son lo que nosotros conocemos hoy como la corte o la dama de compañía de la novia. Son amigas muy cercanas a la novia, posiblemente familiares o parte de la comunidad que crecieron con la novia. Y ellas están contentas, son el cortejo de la novia. Y están los familiares, puede ser en una casa, ya sea del padre del novio o del padre de la novia o en otro lugar. Es una casa grande. Y todos están adentro. Todos, la novia con su corte, los padres, los invitados, todos están adentro, menos una persona. ¿Y saben quién es el único que no está presente? El novio. A mí me gustan las bodas. De hecho, me gustan tanto las bodas. Tengo 38 años de casado. Me gustan tanto las bodas que mi esposa y yo hicimos renovación de votos hace unos años atrás. Y le pedimos a nuestros hijos que ellos hicieran renovación de votos también. Así que nos casamos. Y mi mamá, que tenía en ese año, creo que eran como 86 años, estaba casada con más de 50 años con mi padrastro, también se casó. Entonces estaba mi mamá, mi padrastro, mis hermanos, mis hijos, mis hijas con su esposo, mi esposa y yo. Fue una celebración grande en la iglesia. Y era también una manera de defender con el testimonio de que el matrimonio es una institución del Señor y hay que cuidarla. Así que nos casamos todos, nos pusimos de acuerdo y nos casamos todos. Yo quisiera decir en esta parte que compartimos los gastos, pero mis hijos, como siempre, me dieron todos los gastos a mí, entonces, pero valió la pena, ¿no? Traímos a algunos pastores, al pastor Donald Herrera y al pastor Nick Lamet, que estuvieron con nosotros. Ellos presidieron la ceremonia, y muchos hermanos. Pero los gastos los llevó mi esposa y yo, mis hijos muy felices, y la mayoría de los regalos fueron para ellos. Realmente eso fue lo que pasó. Pero una boda siempre es motivo de gozo, de alegría, de celebración. Y en la boda judía, eso era lo que ocurría adentro, donde estaba la novia, la corte, los familiares. Estaban celebrando, pero faltaba el novio. Siempre el novio se ausentaba. Y el juego, porque era un juego, una celebración, consistía en que nadie sabía el momento en que el novio se presentaría. En la boda nuestra, en Occidente, en nuestra cultura, el personaje principal en una boda, ¿quién es? La novia. Todo el mundo está pendiente de la novia. El novio está por acá solo, nervioso. Le piden que esté adelante. Sí, llorando muchas veces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y el novio está adelante y todo el mundo espera a la novia. En la boda judía no es la novia el personaje importante, sino el novio. Ella está presente, pero el novio no. Y nadie sabe
a qué hora, ni el día, ni el momento que el novio se hará presente durante los días de la celebración, por una semana o 2 semanas. Está toda una expectativa. Mientras tanto, dentro ellos están celebrando, están cantando, típico de la cultura judía, están bailando, están comiendo, se dormían, se despertaban, estaban alerta, pero el novio no venía. Así que no se podía cerrar la celebración hasta que el novio estuviera presente. Era algo cultural, pero también era una celebración donde se hacían juegos, se cantaban, como yo ya lo he dicho. Entonces, por supuesto, ante la larga espera y la incertidumbre de cuándo vendrá el novio, muchas de estas vírgenes que acompañaban a la reina, a la novia, 5 de ellas se duermen, o mejor dicho, todas se duermen. Me corrijo, todas se durmieron por la espera, cansadas de los juegos, de toda la actividad que se hacía adentro, donde se desarrollaba esta boda, y finalmente se cansaron y quedaron dormidas, todos quedaron dormidas, pero la parábola se enfoca en estas 10 jóvenes, todas se durmieron. Ahora, yo les he dicho que estaban todos, a excepción del novio. Estaban las vírgenes, que eran las amigas de la novia. Pero el novio también tiene un amigo que no está presente. Y a este amigo se le llamaba el heraldo. Era alguien muy cercano, muy íntimo al novio, que tampoco estaba en la boda. Pero él tenía una función. Él era el que avisaba y estaba siempre tratando de que las personas adentro, donde se celebraba la boda, estuvieran alerta, y él les hablaba y les animaba, y él decía: viene el novio, está cerca, viene el novio, está cerca. Esa era su función. Este heraldo, amigo íntimo del novio, era el único que sabía dónde estaba el novio, en qué tan cerca estaba. Y era el único que podía comunicar lo que iba a hacer el novio al resto de las personas que estaban esperando la llegada del novio. Solamente él, el heraldo, el mensajero. Dice el verso 3, ahora seguimos con esto. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o lo que nosotros le decimos en nuestro tiempo, querosín. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces estaban estas, algunas que se descuidaron y pensaron: no, el novio va a venir pronto, no será larga la espera, no es necesario llevar aceite extra, querosín extra, porque el novio vendrá al segundo o al tercer día. Nadie sabe a qué hora vendrá el novio, como nadie sabe el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo aparecerá. De tiempo en tiempo el Espíritu Santo aviva nuestros corazones a través de la predicación del Evangelio y renueva nuestra esperanza bienaventurada, y estamos alerta y decimos: creo que la venida de Cristo está cerca. Pasa el tiempo y nos vamos descuidando, nos vamos durmiendo. Y nuevamente el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos aviva y nuevamente estamos alerta. 5 de estas vírgenes, de estas damas de compañía de la novia, fueron descuidadas, como hay muchas iglesias que se han descuidado a través de los tiempos y de los siglos. Iglesias que empezaron bien, iglesias que terminaron mal. Iglesias que se fueron desgastando en más actividades de carácter secular que los ejercicios espirituales que debe mantener la iglesia, como la oración, el estudio bíblico y la predicación del Evangelio. Amén. Y así ha ocurrido a través de la historia. Yo soy de la ciudad de Colón, y en la área revertida de Colón, cuando yo era niño, siempre veía mucha gente ir a la iglesia, sobre todo los domingos. Ya adulto, la mayoría de esos templos cristianos están cerrados. ¿Por qué? Porque hubo un descuido, no se evangelizó,
no se hizo el traslado cultural, ya los americanos no estaban, ahora era otra condición cultural. Ellos no hicieron el traslado cultural, los jóvenes se fueron para los Estados Unidos, otros sencillamente se apartaron del camino, solo quedaron ancianos, y cuando el último anciano murió, la iglesia cerró. Pero ha habido muchas razones a través de la historia de la iglesia por la cual grandes ministerios se han cerrado. Nosotros pudiéramos mencionar incluso iglesias o ministerios históricos que tienen fundamentos bíblicos, los luteranos y otros, que se han ido desviando incluso de la doctrina bíblica que sus fundadores defendieron. Se han apagado, se han dormido, se han enfriado, se descuidaron, dejaron de enfocarse en Jesucristo. Las otras 5 que también se durmieron fueron sensatas porque llevaron provisión extra para mantener la lámpara encendida. Siempre cuando oramos en la iglesia de Balboa, le pedimos al Señor que mantenga la lámpara encendida en Balboa, que no se apague. Y la manera de poder mantener la lámpara encendida en una iglesia local es con la sana exposición de la palabra. No es brincando, no es saltando, no es haciendo. Hay que construir y hay que cuidar lo que se hace. Pero a veces pensamos que haciendo todas una serie de cosas en la iglesia es que la lámpara del Señor se mantiene encendida, alumbrando nuestros corazones. Pero no es así, es a través de la exposición bíblica de la palabra de Dios que se mantiene nuestros corazones encendidos. Usted sabe, nosotros los seres humanos somos muy inconstantes, nos aburrimos rápidamente de las cosas, nos cansamos de las cosas, nos cansamos de la vigilia, nos cansamos de hacer esto, de hacer aquello, de los juegos, de los climas bíblicos, nos cansamos de todo por rapidez. De lo que no debemos cansarnos, si somos la iglesia de Cristo, es de escudriñar, de examinar, de estudiar, de escuchar y de predicar el bendito mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Porque al final de cuentas, eso es lo que realmente mantiene nuestros corazones ardientes. La lámpara encendida en esta iglesia local. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, dice el Señor Jesucristo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Algunos historiadores, solamente lo menciono, ustedes deben juzgarlo, dicen que hubo un periodo luego del tercer siglo de la historia de la iglesia, prácticamente en que se fue socavado, silenciado la predicación del Evangelio, porque surgió lo que conocemos y se mencionaba en la clase de escuela dominical, una iglesia apóstata, en este caso la iglesia romana papal. Solo algunos grupos de cristianos, como los hugonotes, los valdenenses y otros, de tiempo en tiempo se escuchaba que ellos surgían y predicaban el Evangelio y nuevamente venía la persecución de Roma. Pero el Señor siempre se mantuvo un remanente. Y algunos consideran que esta aparente silencio o oscuridad duró aproximadamente 1000 años. Y luego, aproximadamente en el siglo XVI, empieza este avivamiento que inicia Martín Lutero clavando las 95 tesis en la abadía de Wittenberg en el año 1517. Es cierto, habían otros hombres que se conocen como los pro-reformadores, como John Wycliffe o John Hus, pero el elemento crítico empieza con Martín Lutero y empieza con una doctrina bíblica. Algunas veces decimos, no, con la Biblia es cierto, o no por esto, o por la venta de la indulgencia. Todo lo que sucedió con Martín Lutero y los reformadores que van a ir surgiendo ocurre por una sola doctrina bíblica.
la justificación por fe. Y esa sola doctrina incendió la Europa de ese tiempo y llegó hasta nuestros días. Y ha llegado aquí a esta comunidad en Chorrera. Escuchando lo que he visto en esta mañana y escuchado en esta mañana, todavía esa chispa, ese fuego se mantiene. Tardándose el esposo, dice el Señor, cabecearon todas y se durmieron. Y dice el verso 6, y a la medianoche, cuando muy probablemente todos estaban dormidos y cansados, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Finalmente el heraldo se hace presente en el lugar donde se celebraba la boda, donde estaban esperando al novio, y dice, ahí está, llegó el novio. Todo el mundo se despertaba, empezaban los cantos, la alegría, la novia se presentaba, se arreglaba nuevamente y se presentaba para recibir a su amado, al novio. Y el que escoltaba al novio era el heraldo, tipo del Espíritu Santo, el que anuncia y le advierte a la iglesia que el Señor está cerca, que la venida de Cristo es un evento inminente, que si ciertamente no sabemos ni el día ni la hora, sabemos que vendrá, porque Él dijo que vendrá, y que cada día que pasa nos acerca más a encontrarnos con el Señor, ya sea que Él venga o ya sea que nosotros vayamos porque tenemos que morir. Pero una cosa sí podemos estar seguros, que nosotros, si somos de la iglesia de Cristo, si somos sus ovejas, estaremos en algún momento frente a Cristo, sea que Él vino o que nosotros vayamos, pero estaremos frente a Cristo. Mi mamá tiene 90 años de edad y más de 50 años de estar en el Evangelio. Su familia es precisamente de la Chorrera, es decir, de la cruz por parte de mi mamá. Y conversando con ella en estos días, yo le decía, mamá, esté tranquila, porque si el Señor demora más de 10 años, o dentro de 12 años, o dentro de 20 años, usted va a estar con Él pronto. Porque ¿cuántos años usted espera que el Señor le dará como vida? 90 años es mucho. Yo quisiera tenerla muchos años más, pero yo tengo que ver la ley de la vida. Y yo le decía eso porque estábamos hablando con mi hermano de cómo vamos a hacer con el entierro. Y yo le dije, bueno, vamos a tal lugar y vamos a ir preparándonos. Y ella supo. Y ella me preguntó, ¿por qué están preparando eso? Y yo le dije, yo tengo ya todo lo mío arreglado. Y soy tu hijo. Porque yo creo que uno debe procurar resolver eso y no dejárselo a los sobrevivientes, ¿no? Yo creo que yo siempre he creído eso. Entonces, yo le dije a mi mamá, sea que el Señor venga mañana o el Señor demore 10 o 20 años, lo más seguro es que en 10 años tú estarás con el Señor. Así que de lo que estamos aquí reunidos, si el Señor demora 10 o 20 años, que no sabemos el día ni la hora, muchos de los que estamos aquí, si somos salvos, podemos estar seguros que lo veremos cara a cara y lo conoceremos, y Él nos conocerá y nos llamará con un nombre nuevo. Entonces, tardándose el esposo, dice el Señor en este texto, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó el clamor, un gran clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Dice Jesucristo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, citándolo el escritor, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas se levantaron, las que estaban dormidas, las que no tenían aceite extra, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué usted cree que va a pasar cuando finalmente, a través de los celulares, de las redes sociales, todo ojo verá la venida de Cristo? Los creyentes y el mundo, todo ojo lo verá, dice Juan en el libro de Apocalipsis. Y hoy con la tecnología que tenemos uno puede entender eso, que dice todo ojo lo verá, salvo si no salvo. Iglesia y el mundo verá la venida de Cristo.
Será un evento del cual toda la humanidad será testigo. Alguno para gozo y otro para tormento eterno, pero todos seremos testigos, todo ojo lo verá. Todos veremos la venida de Cristo, la iglesia del Señor verá la venida de Cristo. El mundo que ha rechazado a Cristo lo verá también. Ustedes se gozarán y bailarán y serán transformados, como dice Pablo en su teología, cuerpo nuevo, para recibir al Señor en gloria, y habrá un gozo y una alegría. Pero el resto del mundo estará en llanto, en crujir de dientes, en temor, en miedo abrasador. Pero ustedes no, ustedes estarán preparándose para finalmente participar de la boda del Cordero. Ustedes estarán ahí. Lo que el Señor nos pide es que confiamos y perseveremos en la sana doctrina, en la palabra de Dios, que perseveremos, que no desmayemos, que si nos sentimos fríos o vacíos, secos, porque en la vida cristiana hay periodos de sequedad, amados hermanos. Yo lo he experimentado. Anoche hablaba con mi esposa eso. Eso lo experimentamos nosotros. Y cuando nos sentimos así, debemos acercarnos al Señor y decirle cómo estamos, cómo nos sentimos, y pedirle que Él intervenga en nuestra salud espiritual. Y llegó finalmente el novio tan esperado. ¿Y sabe qué va a suceder? Dice el Señor: las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Hay muchas iglesias que empezaron bien, muchos predicadores que empezaron bien, muchos pastores que empezaron bien. Yo he visto eso a lo largo de más de tres décadas de ministerio. Pastores que empezaron bien y hoy se han desviado por completo de la verdad. He visto iglesias que empezaron bien. ¿Sabe? Yo le digo a veces a los jóvenes en la iglesia de Bagua, yo aprecio mucho los años que el Señor me ha permitido cumplir, porque he visto más. Y el que ha vivido más, ha visto más. Y el que ha vivido y visto más, también ha sufrido más. Y yo he visto ministerio levantarse y ministerio desaparecer. He visto pastores estar en auge y pastores desaparecer, que ya ni siquiera se escuchan. Y he visto ministerios que parecen débiles perseverar a través de años y años y años. Yo en el inicio de mi ministerio fui pastor circuital. En esos tiempos le decían pastor circuital. Yo atendía varias iglesias en la costa abajo de Colombia. Y muchas iglesias hoy, si yo voy a la costa abajo, la última vez que fui a la costa abajo, están ahí 7, 10, 12 personas y el pastor ahí, el mismo pastor, pero están ahí. No son conocidos por nosotros, pero son conocidos por el Señor. Amén. Y conozco iglesias que empezaron grandes en Colón, en la ciudad de donde soy, y que eran conocidos en las emisoras, en todos lados, en todos los eventos eran los predicadores invitados. ¿Y dónde están? Se divorciaron, cayeron en escándalos morales, financieros, y ya nadie quiere reunirse con ellos. Porque se descuidaron, porque pensaron que al Señor no nos interesa cómo andamos. Y el mayor interesado es el Señor de que su iglesia ande conforme a su palabra. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. No sabemos en qué momento viene el Señor, pues sabemos que viene pronto. Las que estaban preparadas, dice este texto, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hoy en día las puertas están abiertas. Se proclama el evangelio, se llama a la gente a que se reconcilien con el Señor, a que se arrepientan de su pecado. Las puertas están abiertas. Pero va a llegar un momento en que esa puerta el mismo Señor la cerrará.
Y muchos van a querer entrar y no se va a poder. Miren, el año 2020, que todos tuvimos esa experiencia con la pandemia del COVID-19 y la cuarentena, sea que estemos a favor o no con todo lo que se ha dicho, no es el punto que yo quiero enfatizar. Lo cierto es que de un solo portazo, todas las puertas de la iglesia, bíblica, no bíblica, como sea, reformada, no reformada, confesionales, no confesionales, todas se cerraron a nivel mundial. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién tiene el poder de cerrar todas las puertas de las capillas, de las catedrales, de los ranchos en la costa o en la montaña? Iglesias que son catedrales o iglesias que están en el rancho. ¿Quién tiene el poder de un solo portazo cerrar todas las iglesias en el mundo? Primer mundo, segundo mundo, América, Europa, África, Asia. ¿Quién sino Cristo Jesús tiene ese poder y esa autoridad? Cerraron todas las puertas de las iglesias. Sea que creamos o no lo que se nos ha dicho acerca del COVID-19, lo cierto es que ninguno de nosotros podía congregarse. Las puertas se cerraron. Y solo en el tiempo que el Señor quiso se abrieron. Y cuando se abrieron, muchas iglesias desaparecieron. Yo conozco iglesias que desaparecieron. Y conozco muchas que ahora están experimentando un crecimiento grande. ¿Quién tiene el poder de hacer eso sino Jesucristo, cabeza de la iglesia? Dice el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Estas que se descuidaron, ahora le dicen, Señor, Señor, ábrenos, la puerta se cerró. Y mire, si la puerta la cierra el hombre, no se preocupe. Pero si la puerta la cierra el Señor, usted tiene un muy gran problema. Usted tiene un problema grande. Si la puerta la cierra el pastor en un arranque de enojo, porque siente que la iglesia no lo respalda. Yo he experimentado su arranque muchas veces. Pero la puerta se abre, está abierta, yo no tengo el poder para cerrarla. Pero si Cristo cierra una puerta, nadie abre. Y si abre una puerta, nadie cierra. Estos 14 años que ustedes están celebrando, deben celebrarlo con gozo y alegría. Porque el Señor mantiene la lámpara encendida aquí. Y yo soy una visita. Y yo andaba como Elías, ando así muchas veces, como Elías, el profeta. Señor, solamente estamos nosotros en Balboa. Somos los únicos que estamos sosteniendo esta doctrina histórica. No hay más nadie en Panamá. Y vengo a una comunidad como esta y encuentro que no solamente están leyendo la confesión, sino que se están enseñando esta doctrina histórica. Y el Señor me dice, yo tengo gente, yo tengo pueblos que tú no conoces, pero yo sí lo conozco. Y cuando digo que el Señor me dice, no es que escuché una voz y me lo está diciendo, no es mi manera de entender lo que he vivido en esta mañana. La obra del Señor. Y el Señor conoce su iglesia, es su iglesia. Vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Y si el Señor cierra, nadie puede abrir esa puerta. Mas él respondió diciendo, de cierto os digo que no os conozco. Que no os conozco. Iglesias, catedrales, concilios, creyentes, familias, ministros, escucharán esta palabra fuerte. No los conozco. No lo conozco. Mucha gente ha convertido la iglesia del Señor en cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Nos interesamos más en ser aceptados en la comunidad porque somos muy buena gente, porque hacemos obra social, porque tenemos un templo como el de Balboa y pensamos que estas cosas son importantes delante del Señor. Y lo importante delante del Señor es un corazón constricto y humillado, del cual Él nunca va a rechazar. Celebren estos 14 años, gócense de ver la misericordia de Dios en este ministerio
y oren al Señor que le dé muchos años más de vida, pero asegúrense de que desde este púlpito, con estos pastores, estos varones que ustedes tienen, se siga enseñando el Evangelio de Jesucristo y no la opinión de los hombres. Porque muchos púlpitos hoy, de lo que se predica son opiniones de hombres. Y pensamos que eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que se enseñe su palabra. Para eso nos las dejó. Y efectivamente, como contestó el pastor, somos una iglesia apostólica. ¿Por qué somos una iglesia apostólica? Los apóstoles todos murieron. Ya no hay apóstoles en este tiempo. Pero de los apóstoles de Cristo que murieron, nos ha quedado su autoridad. Estamos bajo la autoridad de Pedro, Pablo y de todos los apóstoles. Porque estamos bajo la palabra de Dios, que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y nos dejaron el Nuevo Testamento. Así que efectivamente somos una iglesia católica y apostólica. Católica porque lo enseñó el hermano. Somos la iglesia que de Cristo está esparcida en toda parte del mundo, en medio de diferentes contextos culturales. Y somos la iglesia apostólica porque estamos bajo la enseñanza y la autoridad apostólica. Es cierto que muchos hombres se han levantado diciendo que son apóstoles, pero la iglesia ha probado que son mentirosos. Pero nosotros estamos bajo la autoridad y la enseñanza de ellos, bajo la autoridad de la palabra. Amados hermanos, y esta fue una gran celebración en esos tiempos, lo que el Señor está narrando. Muy probablemente Él vio muchas bodas. De hecho, el ministerio público de Cristo empieza en la boda de Caná. Parece ser que el Señor le gustaba recibir ese tipo de invitación. Y Él utiliza esta metáfora de la boda para hablar acerca del reino del Señor. Es un reino real. Ustedes saben que el reino de Cristo es un reino físico. No es una cosa espiritual, algo así como que no es material. El reino de Cristo es físico. De hecho, en el reino de Cristo hay 3 personas ya que no están, no es el alma que están físicamente presentes. Uno es el propio Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él ascendió. Él resucitó entre de los muertos con un cuerpo glorificado y ascendió al Padre. La Biblia también dice que Enoc, en el libro de Génesis, ascendió físicamente. Y luego también la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Elías fue arrebatado físicamente al cielo. De manera que el cielo es un lugar real. Y hay personas en cuerpos reales. Y como están las almas de los santos esperando la consumación del tiempo y que el Señor le dé un cuerpo nuevo, es cierto. Pero es un lugar real. El trono de Cristo es un lugar real. Cristo está sentado en su trono y eso es una realidad. Lo otro que es real es que Cristo gobierna el mundo, no el hombre, no Satanás. Satanás fue vencido en la cruz, consumado es, fue derrotado. A veces pensamos, no, es que mira cómo está la maldad aquí, cómo el mundo ha cambiado. Satanás, no hermano, es el pecado del hombre. Pobre Satanás, no es una manera de decirlo, ¿no? Necesita un abogado que lo defienda porque la maldad del hombre, ahora tenemos una excusa. Adán dijo, la mujer que me diste. Pero nosotros decimos, no es el diablo, mira el diablo cómo tiene a la gente. Siempre estamos tratando de echarle la culpa a alguien. Somos nosotros, el corazón caído del hombre, que puede caer y caer. ¿Sabe qué? Es una de las obras que Dios hace todos los días. Dios detiene la maldad de los hombres. Dios le pone alto a la maldad de los seres humanos todos los días. Si Dios quitara ese alto, si Dios quitara su misericordia, el hombre cae, y cae, y cae, y cae, y cae. Porque el pecado y el corazón del hombre no tienen fondo. Dios detiene al más perverso de los hombres, Dios le pone un límite. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que viene, que es real.
Otra cosa que nos enseñan las Escrituras es que estaremos aquí, estaremos por la eternidad, aquí. En esta tierra no será destruida. Será destruida el sistema del hombre caído. Pero dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y todo será hecho como antes de la caída del hombre, a la primera condición de la creación. Será todo hecho nuevo y perfecto. Y estaremos aquí y seremos productivos. Habrá trabajo, porque el trabajo no es una maldición. El trabajo está antes de la caída del hombre. Y seremos hombres y seres que hemos experimentado el nuevo nacimiento y tenemos un cuerpo nuevo, hombres y mujeres, y estaremos trabajando y produciendo por la eternidad, y eternamente estaremos honrando al Señor, y todo se hará conforme a los propósitos de Dios desde los primeros capítulos o de los primeros momentos de la historia de la creación. A veces escucho a la hermana decir: estaremos en el cielo. Los santos que mueren hoy están esperando en el cielo, pero ellos vendrán. Pablo lo dice en su teología, la Escritura lo dice. Él viene con los santos de todos los tiempos y va a instaurar su reino aquí en la tierra, y todo esto será transformado a su primera condición antes de la caída de Adán y Eva. Y tendremos el árbol que está en el libro de Apocalipsis, la figura del árbol de la vida, donde podremos comer sus frutos para sanidad de las naciones, y estaremos con Cristo. Eso es lo que nos espera. Habrá una gran celebración, una gran boda, y usted estará ahí si es de Cristo. Y celebrará y tiraremos nuestras coronas y nuestros dones, lo pondremos a los pies del único que es digno de recibir todo honor y toda gloria, a Cristo Jesús. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni necesidad, ni lamento. Al principio dice en la Escritura que habrá lágrimas, y el Señor la va a enjugar, nos consolará, porque recordaremos familias y personas que resistieron al llamado del Evangelio. Porque tendremos memoria. Nosotros no vamos a perder la memoria. Nos vamos a recordar todo y vamos a honrar al Señor, porque nos tuvo por dignos de esta salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Y sí, sufriremos pensando en muchas familias, conocidos, que resistieron al Evangelio. Mire, y recibieron justicia. Y termino con esto: todos recibiremos justicia. Los buenos, los justos y los no justos recibiremos justicia. El pecador más grande recibirá justicia. Nosotros recibiremos justicia. No es esto que el Señor... Mire, el Señor a nosotros nos trata con gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, recibimos de Dios lo que no merecemos. Esa es gracia. Y somos tratados por gracia. Los perversos, ¿qué recibirán? Justicia. Ellos recibirán justamente lo que merece por su rebelión. Nadie, ningún ser humano se podrá parar frente a Cristo y decir: he sido tratado injustamente. Todos recibirán justicia. Nosotros hemos recibido gracia. Nuestros pecados han sido pagados en la cruz de Cristo, y la justicia de Cristo se nos ha aplicado a nosotros. Eso es lo que nos espera. Si usted se pregunta como iglesia: bueno, hemos cumplido 14 años, ¿qué más? Bueno, hermano, lo que le espera a usted es la eternidad con Cristo. Ustedes están a un paso solamente de la eternidad con Cristo. Sea que Él venga o ustedes vayan. Pero solamente hay una pequeña cortina que nos separa de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Permítame con esta aplicación breve que anoté aquí cuando venía, y escuchando al hermano en su clase, habló de perpetuidad, la antigüedad y perpetuidad de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia de Cristo? Muchos teólogos e historiadores y comentaristas dicen que nació en la eternidad. Esta iglesia nació en la eternidad.
hermano, esta iglesia nació hace 14 años, yo puse ese bloque, yo ayudé al pastor a poner esto, a los hermanos, claro que sí, si usted se refiere a la iglesia local, pero la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia que está presente en toda parte del mundo desde la eternidad nació, desde la mente y el corazón de Dios, en un punto que no podemos medir de la eternidad del Señor, nació la iglesia en el corazón del Señor. Así que la iglesia existe desde la eternidad. La teología cristiana en general afirma que la iglesia tuvo su origen en el jardín del Edén. Inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, el Señor le promete la redención a Adán y Eva. Y nace la iglesia que conocemos ahora. Y fueron salvos todos ellos, toda esta gente de la antigüedad, del Antiguo Testamento, fueron salvos de la misma manera que usted y yo hemos sido salvos, por pura gracia. Ellos miraban como por sombra cosas. Nosotros miramos hacia atrás lo realizado en la cruz de Cristo. Pero igualmente ellos, como nosotros, hemos sido salvos por pura gracia en Cristo Jesús. Así que muchos afirman que efectivamente en el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, surge el testimonio público de la iglesia, el testimonio universal. Y Pablo, apóstol de los gentiles. Así que se preguntan algunos, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Pudiéramos decir, ambas son afirmaciones correctas. No es una ley de la contradicción, sino una afirmación de una verdad. Nació en la eternidad y se hizo pública en Pentecostés. La iglesia también ha venido madurando, como ustedes han venido madurando. Ustedes son, en muchos aspectos, incluyendo sobre todo en el aspecto espiritual, más maduros que hace 14 años. Muy probablemente, no lo sé, voy a decirlo, pero no lo sé. Quizás no conocían esta doctrina de la gracia, la Confesión Bautista de Londres, los 5 puntos del calvinismo, la sola gracia, los artículos del Sínodo de Dort. En Balboa, esta doctrina, Balboa es una iglesia que tiene 116 años. Y esta doctrina se predica, creemos, porque posiblemente puede ser que alguien nos sorprenda con un dato histórico, pero posiblemente se predican desde el año 1007, abiertamente. Así que hemos, en ese sentido, madurado un poco, más de un siglo. Ustedes también están en ese proceso. La iglesia del Señor madura en cuanto a conocimiento, va aprendiendo, madura espiritualmente también. Porque es un cuerpo vivo. No nacemos y nos quedamos como una criatura de meses. Vamos pasando por toda la etapa de crecimiento del ser humano. Así mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Va madurando, se va fortaleciendo. Se va haciendo sabia la iglesia de Cristo. Así que la iglesia de Cristo madura también. Ustedes han madurado en comparación que con hace 14 años, han madurado en compromiso, en conocimiento de doctrina. En muchos aspectos ustedes han madurado. Y la iglesia tiene continuidad. Amados hermanos, hoy se predica mucho acerca de lo que está haciendo el mundo. Mira la ley del matrimonio en género. Mira la ley del aborto. Amados hermanos, todo eso es viejo. Nada de eso es nuevo. La homosexualidad, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por este pecado. Y los abortos y toda esa maldad no es nuevo, amados hermanos. Eso es tan antiguo como la caída de Adán y Eva. Y estamos enfocándonos en estas cosas. Mira el mundo, están contra la iglesia. El Papa, los gobiernos, los políticos, todos están contra la iglesia. Siempre ha sido así. ¿Y sabe qué ha pasado? Cristo lo ha derrotado a todos. A todos lo ha derrotado. Y la iglesia se mantiene, y porque la iglesia tiene continuidad. Se han levantado, mire, la iglesia ha enfrentado a los emperadores de Roma. Arrojaban a los cristianos a las fieras, a la hoguera. Y cada vez eran más y más los que se convertían, porque si no lo llamaban con llamamiento santo.
Y yo vengo aquí, yo necesito ayuda para salir, porque me llevaron por muchas entradas que yo digo, bueno, ¿dónde está esta iglesia? Y está aquí. Empezó en Jerusalén, en el jardín del Edén, y está aquí. La iglesia tiene continuidad, porque es el cuerpo de Cristo, y Cristo cuida a su iglesia y vela por ella. Y la iglesia no va a desaparecer. Nació en la eternidad y estará de la eternidad hasta la eternidad, porque es la novia del Cordero, el cuerpo de Cristo, el preciado tesoro, la niña de sus ojos, el pueblo de Dios. Eso es lo que le espera a ustedes. Ustedes cumplirán por la eternidad. Pueden contar los años, pero ustedes, si se mantienen encendidos con la palabra del Señor, ustedes tendrán que celebrar de eternidad en eternidad. Amén. Pero tienen que perseverar, hermanos, y cuando ustedes se sientan débiles, frágiles, conversen entre ustedes mismos, exhórtense entre ustedes mismos, anímense entre ustedes mismos, porque hay tiempo que estaremos fríos, sin deseo de hacer nada. No vamos a querer orar, no vamos a querer abrir la Biblia, no vamos a querer venir a los cultos. Bueno, cuando usted se sienta así, hable, hermano, no se quede callado. Acérquese al pastor, acérquese a los hermanos y sean sinceros entre ustedes mismos, honestos. Hermano, yo le decía a mi esposa eso anoche. Hay días que hay domingos que yo no quisiera salir de la cama. Hay domingos que yo no quisiera, y en Bagua hay muchos predicadores, son 5 pastores. Y cuando me toca a mí predicar, yo digo, ya predicaron todo lo demás. Si no quiero, hay días que yo no quiero orar. Y yo le decía eso a mi esposa, y ella me dice, yo me siento así también muchas veces. Y ahí nos pusimos entre los dos a orar y a exhortarnos el uno al otro. Si usted se siente así, tiene que hablar, amados hermanos. Tiene que decírselo al pastor, hablar con las hermanas, si son damas, reúnanse y exhórtense con la palabra, si son caballeros igual. Porque somos un cuerpo. Estamos unidos unos a otros en Cristo Jesús. Y debemos exhortarnos. Cerremos nuestros ojos y perdónenme el tiempo que yo he hablado esta mañana. Pero el hermano que dio la clase tiene la culpa porque me encendió. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.